algunas preguntas del foro, pues a lo mejor las tiene que contestar el profesor implicado en la clase, ¿vale? Si la pregunta es muy específica. Pero bueno, no dejéis de preguntar por eso. Cualquier duda, mejor que la preguntéis. Sí que recomiendo siempre entregar las actividades en la fecha programada, ¿vale? No entregarla fuera de plazo. A ver, si se entrega media hora más tarde o un día o dos después, pues bueno, no pasaría nada, pero mucho más allá no, porque bueno, yo en principio no corregiré actividades entregadas demasiado tarde, porque bueno, pues sobre todo porque me parece injusto para los estudiantes que sí que las entregan a tiempo y se esfuerzan por ello, no se puede desde luego calificar de la misma manera, ¿vale? O sea, hay que procurar entregarlas a tiempo. Quiero aquí deciros que es importante también que trabajéis bien estas actividades, que aunque parezca, bueno, pues a lo mejor vais siempre muy pillados de tiempo y vamos a entregarla por entregar, pues no, porque al final suma nota a toda la evaluación y al final puede tener un impacto, pues, por ejemplo, en aquellos que a lo mejor el examen final os salga un poco más flojo, ¿vale? Al final son puntuación y con esto podéis salvar la asignatura. Lo mismo lo mismo digo de los test, ¿vale? Los test también tienen nota, ¿vale? Y también van a sumar puntos a la asignatura en global, con lo cual es muy importante que antes de los exámenes tengáis los test de autoevaluación completados. Esta es la forma de puntuación de la evaluación continua, que ya os habrán hablado de ello, que va a ser el 40% de la nota, ¿vale? Estas tres actividades van a puntuar de forma diferente. La primera tiene 5 puntos, la segunda 4 y la última otros 4. Y los test de autoevaluación tienen 0,2 puntos cada uno, ¿vale? O sea que al final son bastantes puntos a la hora de sumar a la nota final. Pero ten en cuenta que solo van a sumar las actividades aprobadas con una nota mayor o igual a 5, ¿vale? O sea que esforzaros lo que podáis en la actividad para que la hagáis correctamente y que pueda puntuar lo máximo posible. En cuanto al examen final, que es de tipo test, como digo, ya lo comentaré más adelante cómo es el examen, supone un 60% de la nota. Y bueno, para la convocatoria ordinaria va a ser el fin de semana del 20 al 22 de febrero, ¿vale? Luego, los que no os hayáis podido presentar a esta convocatoria o por lo que sea, o tengáis que os hayáis suspendido o lo que sea, bueno, pues hay una convocatoria extraordinaria que es en septiembre, entre el 4 y el 6 de septiembre. Y bueno, esto es bueno, un recordatorio de cómo es la evaluación continua, ¿vale? Y por mi parte, por la parte de la presentación de la asignatura, pues en principio, bueno, yo tendría mucho más que aportar, ¿vale? No sé si vosotros o alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, bueno, pues también puedo continuar y me las podéis hacer al final. Un poco, yo creo que de todas formas la presentación de la asignatura, si habéis manejado un poco la plataforma, creo que queda bastante clara, ¿vale? Si no tenéis preguntas y para ir ganando tiempo, voy a pasar a la segunda clase de repaso, que como digo, la suelo dar juntas, que es sobre nada, unas pinceladas de cómo hacer una revisión crítica de artículos. Siempre digo que esto no es no pretendo dar ningún máster ni clase magistral sobre cómo hacer una lectura crítica de artículos, una revisión bibliográfica crítica de los artículos, porque bueno, evidentemente no soy la persona más indicada y con esto solo me interesa que podáis resolver la actividad de la mejor manera posible, ¿vale? Algunos igual a lo mejor ya sabéis cómo se hace, ¿vale? Pero bueno, pues si no, pues el que no sepa, pues por lo menos espero que tenga una orientación con esto. Como digo, esta va a ser la segunda actividad de esta asignatura, ¿vale? Que es la revisión crítica de artículos que las encontrarás también en otras asignaturas. Aquí tenemos estos tres artículos, ¿vale? Elegir uno y sobre ese empezáis a trabajar. Los objetivos de esta actividad es intentar ser capaces de identificar los puntos fuertes y débiles de la publicación. Analizando si esta publicación nos va a ser útil a la pregunta clínica que tengamos y reconocer también si esta publicación es fiable y nos aporta conocimientos que se han adquirido a través de un trabajo científico consistente. De esta forma nos puede ayudar a tomar decisiones basadas en conocimientos y que podamos aplicar al tratamiento de nuestros pacientes. Las pautas de elaboración de esta asignatura son, bueno, pues incluir una discusión estructurada, identificando estos puntos fuertes y deficiencias, reconocer, como digo, si la publicación está basada en conocimientos con una metodología adecuada, o sea, estos son los puntos que debe incluir el trabajo que entreguéis finalmente de esta actividad, analizando los resultados de la publicación en relación con la situación clínica actual y si los conocimientos que habéis adquirido al leerla van a ser útiles para vosotros, ¿vale? Esto es un poco más o menos
el esqueleto de cómo debería ser este informe de lectura crítica, ¿vale? Pero bueno, ahora os explicaré más adelante cómo lo podéis hacer, ¿no? Estos son los criterios que se utilizan para valorar esta revisión, esta actividad, aunque bueno, es verdad que es una actividad muy subjetiva en lo que contéis, pero bueno, yo creo que cuando está el trabajo bien hecho y reflexionado, igual no tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿vale? Entonces, pero sí vamos a valorar, pues eso, la capacidad que tengáis o que hayáis demostrado de valorar esta publicación científica reflejada en el informe crítico que entreguéis, cómo se ha justificado y desarrollado el informe crítico, incluyendo discusión, resultados y aplicabilidad metodológica. También valoraremos, como en las otras actividades, los aspectos formales del informe, o sea, que esté bien presentado, ideas claras, una narrativa congruente y la capacidad de comunicación que tengáis a la hora de exponer el tema. Y bueno, pues ¿en qué consiste esta lectura crítica de artículos científicos? Como ya he dicho, identificar pues, puntos fuertes y deficientes de la publicación, que eso es lo que realmente es la reflexión crítica. Justificar, ver si esta publicación está justificada y analizando sus métodos, que es la validez interna o robustez de la publicación, cómo se ha desarrollado esta publicación, cómo se han evaluado sus resultados, que es la relevancia que van a tener estos resultados para nosotros y cuál es la aplicabilidad de los mismos, es decir, la validez externa del estudio en un entorno que no es el del propio estudio. Además, debemos ser muy conscientes que tenemos que comentar o destacar los aspectos más relevantes del artículo con respecto a la asignatura. Esto en lo que se refiere al trabajo a la actividad que vayáis a entregar finalmente. Y bueno, a mí siempre me gusta dar un poco una vuelta a esto, al tema de la medicina basada en la evidencia, porque la lectura crítica de artículos viene de esta parte de la medicina o de este movimiento que ya bueno, que conoceréis todos. Esta medicina basada en la evidencia o este movimiento se origina bueno, fundamentalmente a mediados del siglo pasado, por una crítica muy importante que empezó a surgir a la medicina por la falta de fundamento de muchas decisiones clínicas y de la enorme variabilidad de la práctica médica en aquellos tiempos, ¿vale? No quiere decir que ahora no haya variabilidad, pero bueno, creo que cada vez menos. Y sobre todo tener en cuenta estos puntos siempre, para todo, que la información no es siempre conocimiento y que una información puede pasar a ser un conocimiento o podemos aceptarlo como conocimiento dependiendo la forma que se comunique, o sea, depende cómo nos lo vendan. Si nos lo venden muy bien y con mucha alegría, pues igual lo incorporamos muy rápidamente a nuestra práctica clínica. Y siempre que un conocimiento de información que no ha sido contrastado, aunque no nos demos cuenta por este tema, se puede ir incorporando a la práctica clínica y mantenerse durante décadas. Aunque a posteriori venga alguien, revise los estudios que se han hecho o seriamente haga un trabajo sobre ello y nos damos cuenta que estábamos equivocados en este aspecto y que algo que previamente se había aceptado como válido ya no lo es. Por eso es fundamental hacer esta crítica, o sea, leer los trabajos con ojo crítico. Y por ello es importante también saber quién da la información y cómo se ha realizado la investigación que ha generado dicha información, antes de realmente incorporarla y considerarla como conocimiento. Como digo, desde mediados del siglo XIX, mediados del siglo XX, esta falta de fundamento y variabilidad de la práctica clínica pues, fue denotada en varios autores, especialmente a partir del inicio del desarrollo de los ensayos clínicos a partir de los años 60. Uno de ellos que conoceréis es Archie Cochrane en 1972, que denotó esta falta de evaluaciones críticas y actualizadas. Y luego varios autores después de él, hasta que finalmente Eddy, en 1982, acuñó esta frase de basado en pruebas o basado en evidencias, que conocemos como medicina basada en la evidencia. Esto derivó en una serie de artículos que son de este grupo, del Evidence-Based Medicine Working Group de la Universidad de McMaster, que publicó en la revista JAMA, que esa sí la conoceréis, y el programa CASP, que vino después, que son las dos herramientas que actualmente considero que son las más importantes a la hora de conocer la metodología de la lectura crítica de documentos, aunque podéis encontrar varias, ¿vale? Como digo, en la Universidad de McMaster, a partir del 92, se creó este grupo de medicina basada en la evidencia y fueron publicando sucesivamente a lo largo de los años siguientes, entre el 93 y el 2000, pues una serie de artículos, 32 artículos, en los cuales se daban pautas cómo realizar un análisis crítico de artículos científicos, bueno, dependiendo, claro, del tipo de estudio o tipo de artículo que tuviéramos entre manos. Estos se pueden bajar perfectamente del JAMA o también de este link que os dejo aquí.
Y posteriormente, a raíz de esto, pues el Servicio de Salud Inglés creó un programa, pero con la intención de ayudar a los decisores, o sea, los gestores del sistema de salud inglés, para poder elegir, bueno, pues qué pruebas diagnósticas o terapéuticas podían ser rentables y eficientes dentro del sistema sanitario. Entonces desarrolló esta serie de habilidades para la lectura crítica de evidencia científica que constituyen lo que llaman el programa CASP. Em, CAPS adapta las guías propuestas por el grupo anterior, las publicadas en JAMA, proponiendo unas parrillas quizás un poquito más sencillas de seguir, con una serie de preguntas que facilitan esta lectura crítica de los diferentes estudios. CAPS trabaja con el Center for Evidence-Based Medicine de la Universidad de Oxford y tiene representación en otros países, entre ellos el nuestro. ¿Vale? Y tiene todas estas guías traducidas a varios idiomas, entre las cuales pues, los tenemos también en español o en castellano. ¿Qué otras herramientas podemos encontrar? Bueno, como digo, hay otras herramientas de lectura crítica y otras herramientas que ya, bueno, pues parece que han hecho esta lectura crítica por nosotros. Estas son las más conocidas, el UpToDate y la colaboración Cochrane. El UpToDate incluye recursos médicos basados en la evidencia, teóricamente revisados por pares de forma anónima y teóricamente sin conflictos de interés. Y la colaboración Cochrane, pues parece que sigue un proceso riguroso y sistemático revisando ciertas intervenciones en salud para que de alguna manera esto ya está revisado, criticado, nos facilite la toma de decisiones, siempre de acuerdo con los principios de la medicina basada en la evidencia. Pongo aquí que hay controversias porque también, aunque esto nos los den más hecho, no lo tengamos que hacer nosotros, siempre hay que seguir siendo crítico con todo, ¿vale? Porque estas páginas pueden estar en ocasiones se critican con razón, porque realmente son un poco oscuras en cuanto a decir quiénes han revisado estas publicaciones que han utilizado, cómo se han seleccionado y si realmente hay o no conflictos de interés. ¿Vale? Entonces, lo que quiero transmitir que todo con ojo crítico. ¿Y qué es la medicina basada en la evidencia? Pues un proceso cuyo objetivo es obtener y aplicar la mejor evidencia científica, o sea, un proceso que se estructura en varios pasos, pero va a tener siempre un objetivo práctico, que nos va a ayudar en la toma de decisiones clínicas. ¿Vale? Estos son varios pasos que ahora explicaré por encima. Se usan fundamentalmente en la búsqueda sistemática, cuando estamos haciendo, por ejemplo, una revisión bibliográfica, en la evaluación crítica de los artículos que hemos encontrado y la aplicación de los hallazgos de la investigación. Para hacer esto sí que necesitamos unos conocimientos previos sobre metodología de investigación estadística y sobre la patología del problema de investigación, pero bueno, como os digo, en esta asignatura no aprendemos ser expertos en esto, sino quizás, bueno, pues hablaros de esto y que tengáis una pequeña indicación de cómo se hace, ¿vale? Estas son las etapas de la medicina basada en la evidencia. La primera, identificar el problema, es decir, nos plantearíamos una pregunta clínica estructurada, que es la incertidumbre clínica, o sea, el problema que nos, digamos, que nos mueve o que nos molesta, a partir de una pregunta, ¿vale? Que se puede y que esta deberemos responder basándonos en una investigación científica. Para ello hay que localizar la mejor evidencia científica haciendo una búsqueda exhaustiva y sistemática y luego la lectura, procedemos a una lectura crítica de los artículos que se hayan localizado. ¿Vale? Esto nos permite evaluar críticamente estos artículos y seleccionar los que realmente nos parezcan consistentes para hacer una revisión bibliográfica, una revisión sistemática. Evidentemente esto no lo vamos a hacer ahora, pero es posible que alguno en su TFM quiera hacer una revisión sistemática y bueno, son los pasos que debería seguir. Luego se valorará si estos resultados que hemos encontrado después de esta lectura crítica se pueden aplicar a la práctica clínica basados en nuestra experiencia y también evaluar estos resultados obtenidos una vez que los hemos aplicado a nuestro entorno. Todos estos pasos de la medicina basada en la evidencia son fundamentales, pero es verdad que la lectura crítica de artículos siempre es el que supone mayor dificultad a todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, hay múltiples seminarios, másteres, etcétera, etcétera, con mucha más formación que la que voy a dar aquí. Si a alguno le interesa, puede apuntarse a algo de esto, ¿vale? Y bueno, metiéndonos ya en el tema de cómo vamos a hacer esto o cómo vais a poder hacer esto, bueno, como digo nuevamente, la lectura crítica del artículo tiene un objetivo verificar su validez, o sea, cuánto se aproxima a la verdad y su utilidad o aplicabilidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Se trata de que nosotros podamos evaluar mediante la lectura crítica todas las fortalezas y debilidades de la investigación, lo que supone que ya hemos dicho, pues analizar su validez y fiabilidad. Validez interna, la robustez del estudio, si está bien hecho el diseño de investigación, y validez externa, cuánto aplicable es este a nuestro entorno.
Las habilidades de lectura crítica las debéis ir practicando toda vuestra vida, ¿vale? Porque permiten evaluar los resultados de los trabajos publicados, su validez, importancia y aplicabilidad, y nosotros ya podríamos incorporarlos o no a nuestra práctica clínica. Esto es un resumen del nivel de evidencia de cada uno de los tipos de estudios que existen. Evidentemente no es todo lo mismo, ¿vale? Y luego también dependiendo con qué intención se hayan hecho, si para tratamiento, etiología o valorar un pronóstico o un diagnóstico. Evidentemente siempre van a ser de mucha mayor calidad científica y de evidencia los ensayos clínicos aleatorizados, como están aquí puestos, o el metaanálisis. Y en la última, la cola de evidencia, pues estaría en la opinión de expertos y otros estudios como son series de casos, estudios de cohortes, casos controles de baja calidad con poco seguimiento o pequeños casos individuales. Aunque esto no, como explicaré ahora, no quiere decir que no sean válidos, ¿vale? Entonces, en esta actividad, bueno, pues lo primero que debemos intentar es reconocer la hipótesis o el objetivo de estudio planteado para poder saber interpretar los resultados y discernir si las conclusiones se ajustan a los resultados. Si hay algún factor que haya podido sesgar las conclusiones y deducir si estos resultados nos van a modificar nuestra práctica, ¿vale? Y además, debemos en este informe crítico pues, comentar los aspectos más relevantes que nos hayan parecido del artículo, tanto negativos como positivos, ¿vale? ¿Y cuáles serían los pasos para evaluar un artículo? Bueno, pues en principio este es un resumen de los pasos que podemos dar, ¿vale? Primero analizar los detalles del artículo, revisando todos y cada uno de sus componentes y todos sus componentes que ahora explicaré y comprobando que el texto es coherente, verificando que los resultados y conclusiones pues, dan respuesta a los objetivos que se han propuesto y que estos están en armonía con la pregunta de investigación. También habrá que analizar el título y revisar inicialmente el artículo superficialmente mirando todas sus partes. Analizaremos también el abstract y luego realizaremos una lectura un poquito más profunda o una lectura comprensiva del artículo para luego volver a leer el artículo detenidamente y finalmente poder criticar lo que se ha leído. ¿Cómo analizamos los detalles del artículo? Pues en primer lugar el título. Si se ciñe a lo que se ha buscado cuando hemos hecho una revisión bibliográfica o lo que plantea el autor en su explicación posterior y si es interesante o útil para la resolución de nuestro problema. Para ello también hay que revisar superficialmente el artículo fijándonos en los detalles, pues por ejemplo la fecha de envío o publicación del artículo, los autores si aportan credibilidad o experiencia al tema, qué secciones lo componen y si tiene gráficas o tablas. En cuanto al abstract, el abstract hay que fijarse, porque el abstract su intención es explicar el contenido del artículo refiriéndose de manera sintética a todas sus partes. Que habitualmente, pues los artículos que habitualmente manejamos son introducción, llevan estas partes, introducción, objetivos, material, métodos, resultados y conclusiones y bibliografía, pero no, que en el Astra no quiere decir que todas estas partes tengan que estar con su título y sus conclusiones. A veces simplemente es un párrafo, pero bueno, todos estos puntos deben estar tocados en lo que es el Astra, ¿vale? De forma muy sintética. También aquí nos fijaremos en las palabras clave que también dan bastante información sobre los puntos cardinales del artículo y ver si estas palabras claves pues, se adecuan a la temática que se está tratando, si luego nos va a permitir localizar artículos y poder nosotros hacer nuestra propia búsqueda. Luego, en la lectura comprensiva del artículo, lo que vamos a valorar es la capacidad del artículo para contestar al problema que se nos plantea, para obtener una visión global del tema y de cómo se ha estudiado. Esto para eso nos va a ser una lectura ya comprensiva, un poco más detenida que la lectura por encima superficial. También nos fijaremos en cuál es el diseño de investigación elegido, la metodología que han utilizado, cómo han expuesto los resultados y las conclusiones, si están bien argumentados o no. También esta lectura comprensiva inicial, pues verificaremos que la estructura del artículo es la adecuada y sigue el esquema más habitual, que es este IMRC, Introducción, Material, Métodos, Resultados y Conclusiones. También hay que revisar la bibliografía, si el estilo es correcto, las citaciones están hechas de forma correcta y su antigüedad respecto a la publicación, la fecha de publicación del artículo. Y esta primera lectura pues, es recomendable realizarla pues, con algo que nos vaya ayudando a marcar ideas sobre el artículo o cosas sobre las cuales necesitamos volver a leer o reflexionar y también ir anotando las dudas que nos hayan ido surgiendo durante esta lectura. Luego haremos una lectura ya más en profundidad del artículo, una vez que se tiene esta idea global del mismo y también hemos identificado y resuelto en parte las propias dudas en la lectura, ¿vale? Evaluaremos el material y metodología del artículo
y se resumirán las ideas principales con el foco de atención en los puntos calientes de estos estudios, que son siempre el tipo de diseño, los sujetos que se han incluido, cómo se han incluido estos sujetos o cómo se han excluido, el tamaño de la muestra, control de sesgos, qué variables se han estudiado, etcétera, etcétera. Y también podemos echar mano de unas listas de verificación, como pueden ser las guías CAS, que nos van a ir guiando en fijarnos en cuáles son los aspectos metodológicamente más relevantes a la hora de evaluar un estudio determinado. Bueno, esta es la estructura de un artículo científico que no me detendré mucho en ello porque, bueno, podéis luego revisar la presentación, que son las, como digo, el típico artículo de investigación, identificación del artículo con título, autores, etcétera, etcétera, y su abstract, la introducción, material y métodos, sus resultados, su discusión con sus conclusiones y la bibliografía. Y, también quería comentar esto, no siempre vamos a encontrarnos, o por lo menos tampo en esta asignatura, podemos encontrarnos otro tipos de artículos que tengamos que hacer una lectura crítica, que son los artículos de revisión. Aquí podemos hablar de dos grandes tipos de revisión, la revisión narrativa o clínica y la revisión sistemática o evaluativa. Aquí quedan un poco plasmadas las diferencias entre una y otra. La revisión narrativa realmente responde a una cuestión relativamente amplia y sus fuentes de información o cómo se han seleccionado estas, pues frecuentemente no están especificadas, con lo cual tienen un potencial sesgo. La forma de evaluación es variable y la síntesis del trabajo es cualitativa. Y bueno, pues a veces todas estas fuentes o evaluaciones están a veces basadas en resultados de la investigación clínica. Y en cambio, la revisión sistemática sí que intenta responder a una pregunta mucho más concreta o específica de un tema. Las fuentes y la forma de selección de las mismas están especificadas, o sea, sigue una estrategia de búsqueda explícita que deben explicar y la selección de estas fuentes está basada en criterios aplicados uniformemente. La forma de evaluación es basada en estos criterios y en ciertos criterios y es reproducible y la síntesis del artículo, del informe, es cuantitativa. ¿Vale? Aquí en asterisco que si veis abajo quiere decir que cuando esta síntesis cuantitativa se analiza con algún método estadístico, esto ya pasa a ser un metaanálisis. Y ahora estas revisiones sistemáticas frecuentemente están basadas en resultados de la investigación clínica. La revisión narrativa o clínica, como digo, generalmente son estos artículos que llamamos estado del arte, que bueno, no informan las fuentes de información, pero está basada en la interpretación y análisis crítico personal del autor, que generalmente es un autor de renombre en el tema. ¿Son desdeñables? No completamente, igual no tienen un nivel de evidencia alto, pero sí que todos los hemos utilizado son fundamentales en la formación continuada, porque en un solo artículo pues, actualizamos muchos conocimientos y en un corto periodo de tiempo. ¿Vale? Son artículos de visión tipo cualitativo porque bueno, pues no hay una metodología que nos permita reproducir los datos y generalmente están formadas por una introducción, un desarrollo X, con un texto dividido en secciones determinadas pues en función un poco del criterio del autor y luego se lleva algunos comentarios y las referencias bibliográficas. La revisión sistemática evaluativa, que, bueno, pues como digo, pues algunos de vosotros querréis hacer un TFM de este tipo, es una revisión planeada que responde a una pregunta específica, resumen las evidencias que se han encontrado habitualmente. Hechas por un experto o panel de expertos y sí que utilizaron un riguroso proceso tanto de selección como de análisis de los resultados. Y son siempre trabajos originales, ya que además de utilizar como fuente datos de la literatura, están elaborados con un rigor metodológico. ¿Vale? Y ya mucho más en concreto, ¿qué vamos a hacer la lectura crítica? Pues primero se recomienda comprobar sus partes, como he dicho, primero las partes del artículo para hacernos una idea de qué tipo de estudio se trata y fijándonos en todo, una parte, su parte preliminar, que es el título, autores, instituciones, palabras clave y resumen, porque todo nos puede dar pistas de cómo está hecho el artículo y si nos va a valer o no. El cuerpo del artículo, introducción, material, método, resultados, discusión, conclusiones o los apartados que contenga y la parte final también hay que echarle un vistazo porque suele tener, a veces tienen también información interesante, los agradecimientos, la bibliografía, si hay conflictos de interés o no, si está sponsorizado por alguna compañía farmacéutica, por ejemplo, y si tiene apéndices, anexos, tablas o gráficos. La parte de comprobación preliminar, pues sí conviene comprobar si la revista está indexada y posee revisores externos, ya que bueno, pues cuando esto pasa, realmente hay una garantía de que el artículo ha pasado al menos dos revisores y también un editor jefe. Comprobemos los artículos, los autores
del trabajo, viendo si son autores conocidos o no, pues bueno, si conocen el tema sobre el que hablan. Aunque también esto hay que tener un cierto cuidado, porque es verdad que si son autores conocidos nos puede dar como mucha garantía de entrada, pero bueno, por eso mismo puede crear sesgos y prejuicios. ¿Sabes? También hay que saber a quién nos enfrentamos, pero es verdad que a lo mejor aunque sea un autor muy conocido, bueno, pues a lo mejor no lo ha hecho también esta vez, ¿vale? O al contrario. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora luego de realizar nuestra valoración. Y luego también el hecho de que un artículo se publique en una revista de prestigio tampoco quiere decir que sea 100% creíble. Es verdad que suele ser así, pero bueno, yo creo que las publicaciones científicas están llenas de casos de plagios o de trabajos realizados con datos, datos ficticios, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado también en esto. Comprobar la, Comprobaremos siguiendo con la comprobación preliminar, bueno, pues nos fijaremos en el interés del tema del artículo, si es original, novedoso, cuál es su relevancia, la calidad de la presentación, su solidez científica o si tiene interés para el lector, para el que esté leyendo. Si el título es conciso, claro, exacto, atractivo, nos está transmitiendo lo que va a decir el artículo, ¿vale? Porque puede ser que el título no esté de acuerdo con lo que luego diga el texto. El resumen o el astra suficientemente completo, claro y explicativo que nos permita comprender el contenido del artículo, pues esto es muy importante porque a veces cuando hacemos una revisión sistemática y localizamos, yo qué sé, 100 artículos, por ejemplo, y luego tenemos que seleccionar, pues el astra es muy importante en una primera selección para poder ir cribando, ¿no?, los artículos. Entonces es muy importante que los astras estén bien hechos. Y las palabras clave, que habitualmente no debe haber más de 6, pero bueno, son palabras claves que nos deben permitir encontrar el artículo en las bases de datos habituales. La estructura del artículo. Entrando ya en faena, en la estructura del artículo nos fijaremos en la introducción, que esta debe responder a qué y por qué se ha hecho. Bueno, pues algunas preguntas que os dejo aquí. Familiarizar al lector con el problema del estudio. La introducción, evidentemente, como su propio nombre indica, nos introduce en la problemática o en el tema que plantea el autor. Debe explicar los antecedentes del problema, si contiene referencias bibliográficas de artículos previos o formula claramente cuáles van a ser los objetivos del estudio o la hipótesis de trabajo. La metodología, nos debemos fijar si la metodología debe responder a cómo se ha hecho el trabajo, de forma que con lo que nos cuenten tengamos suficiente información como para poder reproducir en su caso el estudio. Tiene que definir el tipo de estudio, el diseño, en qué lugar y fecha de realización se ha hecho, si hay los criterios de inclusión y exclusión de la población de los sujetos, cómo se selecciona la muestra, etcétera, etcétera. Y qué técnicas, procedimientos se han utilizado para realizar la intervención en el caso de estudios de intervención o recoger la información, qué variables han utilizado y qué tipo de análisis estadístico han utilizado, ¿vale? Porque puede ser que a lo mejor el análisis estadístico no esté bien hecho y no nos convence. Y también, bueno, pues evidentemente si existen algunas directrices éticas en el trabajo. Los resultados deben responder a qué han encontrado, o sea, qué han encontrado en su análisis. Si consta distribución de los grupos, las pérdidas, los grupos eran homogéneos, se aportan datos para responder a los objetivos, se han reflejado los hallazgos más relevantes, consta la fiabilidad y significación estadística, etcétera. La presentación de los resultados, recordar que puede ser la combinación de texto, tablas o gráficos, como resulte más adecuado al autor, ¿vale? Entonces, todas las tablas y figuras deberían estar mencionadas en el texto y nosotros pues deberíamos echar un vistazo a las tablas porque contienen información adicional habitualmente de la que hay en el texto, ¿vale? Lo normal es no repetir la misma información texto y tablas y figuras, ¿no?, si no son complementarias de las otras. En cuanto a la discusión del artículo, la discusión debe responder a qué importancia tiene lo que han encontrado los autores. Esta es la parte siempre más libre del artículo y la más criticable. Pero bueno, debe resaltar los resultados más importantes y analizarlos contrastándolos con publicaciones previas, ¿vale? Pero sin repetir otra vez todos los datos que se han encontrado en el estudio, ¿vale? Y ver, de notar que ha respondido a los objetivos que se han planteado, qué diferencias hay con otras publicaciones previas y si este artículo o estos hallazgos van a determinar nuevas áreas de investigación. Las conclusiones deben dar respuesta al objetivo basándose en los resultados, no en resultados inventados o en resultados de otros autores, ¿vale? Tenemos que fijarnos que esas conclusiones sean acorde a los resultados del trabajo y deben expresar juicios objetivos imparciales, nunca juicios de valor. Pueden venir en un apartado aparte como tal, como conclusiones, pero generalmente son el párrafo final de la discusión, ¿vale? Entonces, fijaros en eso y al menos debería haber una conclusión por objetivo. Y luego la bibliografía, como ya he dicho, pues hay que echarle un vistazo también, si está actualizada, si es amplia, adecuada, real y está bien citada, ¿vale?
Y finalmente, la parte final del artículo, pues nos fijaremos en esto, que bueno, pues no deja de ser también interesante, que son los agradecimientos, si hay apéndices, anexos, tablas, figuras, conflictos de interés. Y a veces el DOI, o el nombre de identificación del artículo, a veces no lo encontráis en la cabecera, pero lo podéis encontrar al final. Y ya, bueno, ya queda poco. Ya presentar lo que son las guías CATS, que como ya he comentado, son pasos iguales de la medicina basada en la evidencia, y valorarse de forma sistemática la evidencia identificada, determinando también los resultados, la validez de los mismos y su relevancia. Si la evidencia es válida y relevante, pues podremos actuar en función de esta, ¿vale? Y si no, la descartaremos. Los pasos del programa, perdón, las guías CATS se estructuran en varias preguntas que ya veremos, que van a hacer un poco más accesible lo que es la lectura crítica y guiarnos a través de ella. Y hay una guía CAS para cada tipo de estudio. Y van a analizar esto, pues lo mismo, la capacidad del artículo para contestar adecuadamente y de forma fiable a la pregunta de investigación. Este es un ejemplo de las preguntas relativas a los estudios cualitativos, pero bueno, van a tener todas ellas tres preguntas básicas. Si son válidos los resultados del estudio, cuáles son estos resultados y si me van a ser útiles. Este es un ejemplo, estos de estudios cualitativos, que son las preguntas que vienen planteadas, que se pueden seguir rápidamente, ir contestando sí, no o no sé. ¿Vale? En esta primera parte pues, se analiza en profundidad la metodología del estudio y se determina a través de estas preguntas y tratan de determinar su calidad y comprobar la credibilidad y la reproducibilidad de los estudios. ¿Vale? O sea, tratan de analizar su validez interna. La segunda parte, pues en estas preguntas están dirigidas a analizar los resultados y su precisión. Tener en cuenta que la relevancia de los resultados no siempre va a ir determinada exclusivamente por la significación estadística, sino también por la relevancia clínica observada. Con estas preguntas podemos reflexionar sobre este tema. Y la última parte, pues es, bueno, pues cuáles son, si estos resultados son aplicables, si pueden ser generalizados a otras poblaciones o pacientes específicos, en concreto en nuestra población de pacientes. Y bueno, pues eso dependerá también de las diferencias que puede haber entre los sujetos del estudio y los sujetos de nuestro entorno, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta el posible impacto de estos resultados cuando apliquemos a la práctica clínica sobre el manejo del paciente, sobre nuestro entorno y sobre el uso de recursos. Y luego, respecto a las guías CAS, bueno, pues tener en cuenta que todas las preguntas pueden tener respuestas afirmativas, intermedias o negativas. Las respuestas negativas van a restar validez y aplicabilidad a los resultados, pero ten en cuenta que, claro, es que la evidencia se presenta a veces con zonas grises y hay que intentar aprender a discriminar a través de estas zonas para tomar las decisiones más adecuadas. La última pregunta siempre versa sobre la aplicabilidad en nuestros pacientes del estudio o de los resultados y sobre la necesidad de tomar una decisión, siendo, por lo tanto, finalmente, igualmente, aunque sigamos estas preguntas, una reflexión profunda sobre lo que hemos observado al analizar el artículo. Sugerencias para la lectura crítica, ya lo hemos dicho. Realizar una lectura inteligente del texto, interactuando con lo que se está leyendo, ahondando los aspectos de fondo e intentando resolver las dudas que estén planteadas en el artículo según vayamos leyendo, hacer una reflexión crítica sobre lo leído, identificando los aspectos positivos y negativos y proponer soluciones, comentar los aspectos que nos llamen más la atención, los que nos parezcan más relevantes con respecto al contenido de la asignatura. Y siempre en este informe crítico o en esta actividad, una vez resuelta, pues hay que expresar, la forma es expresando las ideas con claridad, usando un vocabulario directo, claro y preciso y un lenguaje respetuoso y considerado. Nunca debemos de realizar juicios de valor, que ya lo he dicho antes. No nos referimos a personas o por sus cualidades o personas o a sus cualidades y capacidades, sino debemos juzgar siempre el trabajo y su calidad de forma objetiva. El formato del informe crítico, aunque sugiero seguir esos puntos, bueno, no sugiero de la diapositiva anterior, no es que sugiera seguir esos puntos, es que yo creo que son las cosas o la información que debe contener, pero la forma de realizar este informe puede ser relativamente libre, ¿vale? Aunque tener en cuenta, o la forma de la redacción. Tener en cuenta siempre que, bueno, al inicio, para seguir los aspectos formales de cualquier trabajo científico, al inicio del informe se debe indicar el artículo evaluado mediante una cita completa del artículo en formato estándar o por su nombre, ¿vale? Y entonces, como digo, pues una manera de elaborar la crítica de forma más sistemática es, pues primero comentar cada una de las secciones principales del artículo, como os he ido contando, con los detalles que hay que mirar, y después elaborar una síntesis de las principales fortalezas y debilidades del artículo, sugerencias y y realizar esta evaluación global de su calidad y vuestra impresión personal.
Otra manera es realizar un resumen de las principales fortalezas del artículo, seguido de las debilidades, cómo podrían mejorarse y por último realizar también una evaluación global de la calidad de trabajo, o sea que finalmente lo hagáis como lo hagáis, siguiendo las guías CAS o viendo parte por parte del artículo, finalmente tenéis que incluir una revisión crítica y personal sobre qué os ha parecido el artículo. Y nada más, esto era todo por hoy. Estas son las referencias que he utilizado para esta clase. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis comentar. Eh, Bien, pues si no tenéis ninguna pregunta, igual podemos dar la clase por terminada y como digo, pues cualquier otra cuestión o duda, pues podéis escribir en el foro también. Vale, pues nada, pues muchas gracias a todos por estar y nada, pues hasta la próxima.